Vamos a comenzar la clase de aparato digestivo. Y vamos a decir que el aparato digestivo comprende al tubo digestivo y las glándulas anexas que vuelcan sus secreciones en el tubo digestivo. Como por ejemplo son las glándulas salivales, que lo hacen en la boca, mientras que el hígado y el páncreas lo hacen a nivel intestinal. El tubo digestivo se inicia en la boca y termina en el ano, presentando los siguientes segmentos. Vamos a tener a la boca, le continúa la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno ilion, que junto con el duodeno forman al intestino delgado, luego se continúa con el intestino grueso, el recto y el ano, mientras que las glándulas anexas al tubo digestivo son las glándulas salivales, van a excretar sus secreciones a nivel de la boca, el hígado y el páncreas lo hace a nivel intestinal. En la clase de hoy vamos a ver intestino delgado. Y como dijimos anteriormente, veamos al intestino delgado. El intestino delgado es un segmento del tubo digestivo que mide por término medio 7 metros de longitud. Es casi cilíndrico y se extiende desde el píloro hasta el intestino grueso. El intestino delgado se distingue en dos partes principales, una relativamente fija, que es el duodeno, y otra móvil, que corresponde al yeyuno e ilion. En la clase de hoy de intestino delgado vamos a estudiar al duodeno. Y como dijimos anteriormente, comencemos con la clase del duodeno, que es la porción fija del intestino delgado. Este duodeno tiene forma de C o de un anillo abierto superiormente y a la izquierda, alrededor de la cabeza y cuerpo de páncreas, y se halla profundamente situado en la pared abdominal posterior, anterior a la columna vértebro-lumbar y a los grandes vasos prevertebrales. Este duodeno es la primera porción del intestino delgado y se extiende desde el píloro al ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, o también llamada flexura duodeno-yeyunal, que está situada a la izquierda de la segunda vértebra lumbar. Es un órgano retroperitonizado a través de las fascias de coalescencia, por lo tanto es fijo a excepción del comienzo de la primera porción y el final de la cuarta porción del duodeno, que son intraperitoneales. Ese duodeno, posteriormente al ángulo duodeno-yeyunal, se va a continuar con el yeyuno. La inserción del mesocolon transverso lo divide en una porción supramesocólica e inframesocólica, quedando de esta manera el duodeno supramesocólico, la primera porción, y la parte superior de la segunda porción o descendente, mientras que a nivel inframesocólico va a quedar la mitad inferior de la porción descendente o segunda porción, la tercera porción o porción horizontal y la cuarta porción o porción ascendente. Estudiemos los diámetros de este órgano y vamos a tener que la longitud del duodeno es de 25 centímetros y su calibre es irregular, mientras que su diámetro mide, según la región, entre 3 a 4 centímetros. Las porciones del duodeno, vamos a tener que este órgano se divide en 4 porciones y que son primera porción o superior o infrahepatobiliar, segunda porción o descendente o retromesocólica prerrenal, tercera porción u horizontal o inframesocólica prevascular o retromesentérica prevascular, y la cuarta porción u ascendente o lateroaórtica. Describamos ahora cada una de estas porciones en cuanto a su dirección y relaciones.
Y aquí tenemos la primera porción o superior o infrahepatobiliar, mide 5 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro al cuello de la vesícula biliar, teniendo una dirección oblicua de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de adelante a atrás. Veamos ahora cuáles son las relaciones de esa primera porción del duodeno. Y vamos a tener que por su cara anterior se va a relacionar con la cara inferior o visceral del hígado, en especial con el lóbulo cuadrado, con el cuello de la vesícula biliar. Por su cara posterior se va a relacionar con la vena porta, con el colédoco y la arteria gastroduodenal. Por su borde superior con el epiplón gastrohepático o epiplón menor. Y por su borde inferior, donde se inserta el ligamento gastrocólico, que contiene la raíz arteriovenosa gastroepiploica derecha, se va a relacionar con el páncreas. Describamos ahora la segunda porción, también llamada descendente o retromesocólica prerrenal. Esta segunda porción del duodeno mide 8 centímetros de largo con una dirección vertical descendente. Forma, con la precedente, un ángulo de 60 a 80 grados llamada flexura superior del duodeno o rodilla superior del duodeno. Y está ubicada a la derecha de la columna lumbar por delante de las apófisis transversas de L1 a L4. Esta porción recibe a los conductos excretores biliares y pancreáticos que vamos a describir más adelante. Esta segunda porción del duodeno o porción descendente se extiende desde el cuello de la vesícula biliar hasta la porción más declive de la cabeza del páncreas. Y como dijimos anteriormente, en esta segunda porción vamos a encontrar la desembocadura del colédoco y del wirsum. Este colédoco se forma de la unión del hepático común que viene del hígado y del conducto cístico que viene de la vesícula biliar y que se une con el conducto principal del páncreas que es llamado también conducto de Wirsum y desemboca en la cara interna o medial de la segunda porción del duodeno en una estructura que se denomina carúncula mayor. También en esa segunda porción del duodeno y por encima de la carúncula mayor desemboca la carúncula menor, donde va a desembocar el conducto accesorio del páncreas, también llamado conducto de Santorini. Veamos ahora las relaciones de esta segunda porción del duodeno. Y por la inserción del mesocolon transverso, habíamos dicho que esta segunda porción o descendente iba a dividirse en una porción supramesocólica e inframesocólica. Vamos a ver que por su cara anterior, esta segunda porción y a nivel supramesocólico, se va a relacionar con la cara visceral del hígado, mientras que por su cara anterior, en la porción inframesocólica, se va a relacionar con el colon transverso, con el mesocolon transverso y con las asas del intestino delgado. Por su cara posterior se va a relacionar con la cara anterior del riñón, vasos renales y pelvis renal derecha. Por su borde lateral se relaciona con el plano de separación del mesoduodeno que permite decolar el duodeno y la cabeza del páncreas. Y por su borde medial se relaciona con la cabeza del páncreas y los conductos excretorios de esta glándula. Pasemos a describir ahora la tercera porción u horizontal o inframesocólica prevascular o retromesentérica prevascular. Esta tercera porción del duodeno u horizontal mide 6 centímetros de largo, se extiende desde la porción más declive de la cabeza del páncreas hasta el compás aórtico mesentérico o pinza aórtica mesentérica, mientras que su dirección es horizontal de derecha a izquierda, presenta o constituye entre la porción descendente y la horizontal un ángulo de 90 grados que se denomina flexura inferior del duodeno o rodilla inferior del duodeno. Pasemos a estudiar las relaciones de esta tercera porción del duodeno que se encuentra a la altura de la cuarta vértebra lumbar.
Y vamos a tener que por su cara posterior se va a relacionar con la fascia de coalescencia, las que la separa de la vena cava inferior y de la aorta abdominal por debajo de las arterias renales. Por su cara anterior se relaciona con las asas delgadas y la raíz del mesenterio y sus vasos, es decir, los vasos mesentéricos superiores. Por su borde superior se va a relacionar con el borde inferior de la cabeza del páncreas y por debajo de la tercera porción del duodeno vamos a encontrar a las asas intestinales con las cuales se relaciona. Por último, estudiemos la cuarta porción del duodeno, o también llamada ascendente o lateroaórtica. Esta porción mide 6 centímetros de largo y se extiende desde el compás o pinza aórtico-mesentérica hasta el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal, con una dirección oblicua hacia arriba, a la izquierda y algo hacia atrás, hasta el flanco izquierdo de la segunda vértebra lumbar. Y siguiendo con las relaciones del duodeno, veamos ahora las relaciones de la cuarta porción o porción ascendente, teniendo en cuenta que se encuentra al lado izquierdo de la columna lumbar. Por su cara superior se encuentra debajo del borde inferior del páncreas, próxima a la raíz de inserción del mesocolon transverso. Por su cara anterior se va a relacionar con la cara posterior del estómago, mesocolon transverso y asas intestinales. Por su cara posterior se relaciona con los vasos renales izquierdos, con el pilar izquierdo del diafragma y el flanco izquierdo de la arteria aorta, mientras que por su cara izquierda se va a relacionar con el borde iliar del riñón izquierdo, del cual se separan por la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior que forman el arco vascular de Treitz. En el ángulo duodeno-yeyunal se inserta un manojo músculo tendinoso llamado músculo de Treitz que se inserta pasando detrás del páncreas hacia el pilar izquierdo del diafragma próximo al tronco celíaco. Estudiemos ahora al compás o pinza aórtico-mesentérico, que vamos a ver aquí en esta vista anterior y lateral, donde se forman desde la aorta y el nacimiento de la arteria mesentérica superior, que esa arteria mesentérica superior pasa de la porción posterior hacia anterior con este aspecto de pinza o compás, denominado aórtico mesentérico porque está dado entre la mesentérica superior y la aorta. Esa mesentérica superior pasa por delante del duodeno, pasa por delante de una porción del páncreas y entre la mesentérica superior y la aorta va a pasar la vena renal izquierda. Y veamos por qué es importante tener en cuenta esta disposición de esta arteria mesentérica superior. Esta disposición de la arteria mesentérica superior con la aorta explicaría la presentación del síndrome de la arteria mesentérica superior y que surge por la obstrucción de la parte horizontal del duodeno, produciendo una dilatación aguda del estómago debido a la tracción de la raíz del mesenterio del yeyuno con el cierre del ángulo aórtico mesentérico. Esta hipótesis se justifica por la desaparición de los síntomas que produce este síndrome cuando se coloca al paciente en decúbito ventral o lateral, lo que abre la pinza vascular y de esa manera deja de ocluir a la porción horizontal o tercera del duodeno. Y estudiemos cuál es la irrigación del duodeno, ya que está dada por las arterias pancreático duodenal superior, anterior y posterior, rama de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la gastroepiploica o gastroomental derecha, y por las arterias pancreático duodenales inferiores, anterior y posterior, rama de la mesentérica superior.
Estudiemos ahora el drenaje venoso del duodeno, que está dada por las venas pancreáticos duodenales. Las pancreáticos duodenales inferiores van a drenar hacia la vena mesentérica inferior, que luego de unirse con el tronco espleno-mesentérico formaban al tronco de la vena porta, y es allí donde va la sangre venosa de esta porción inferior del duodeno, mientras que las pancreáticos duodenales superiores van a drenar directamente hacia el tronco de la vena porta. El drenaje linfático de este órgano drenan hacia los ganglios del estómago, del páncreas y del hígado a través de los ganglios pilóricos, ganglios pancreáticos, ganglios pancreático-duodenales y ganglios hepáticos. Por último, la inervación del duodeno está dada por el nervio vago, los nervios esplácnicos mayor y menor, y los nervios del plexo celíaco y mesentérico superior. Muy bien, y de esta manera rápida y sencilla hemos estudiado todo el duodeno o porción fija del intestino delgado. Muchas gracias por su atención.